Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y son las 7:02 en punto de la noche, aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht, Holanda. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y hoy es el lunes, el 20 de julio. Conjuntamente, tú y yo vamos a dar esta noche, desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, vamos a dar la gloria y el honor al nombre, sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Abre tu corazón para recibir esta noche todo lo bueno que Dios Altísimo tiene reservado para darte. Y deja que Él te sumerge en su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo está viva y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. Y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Yeshua, el que fue, el que es y el que ha de venir. Qué bella canción, días de Elías. Buenas noches, buenas tardes para nuestros sintonizantes en la región de Caribe y también de Latinoamérica. Que Dios les bendiga en grande esta noche. Que tengan un feliz lunes y una tremenda y linda semana que está por delante. Estamos aquí de nuevo en una nueva semana, otro lunes, que hemos recibido como un bello obsequio de nuestro Padre Celestial. Por eso, acompáñame esta noche hasta llegar en la presencia del Dios Altísimo, el más grande, el anciano de días. Vamos a su presencia con un corazón abierto, un corazón lleno de alegría, de gozo y de gratitud por todo lo que Él ha hecho para nosotros en los últimos días, por todo lo que está haciendo en este momento y también por todo lo que Él va a hacer en los días que están por venir. Acompáñame, repite mis palabras o escúchalas con fe. Señor Altísimo, presentamos en este momento en tu presencia con toda humildad, agradeciéndole por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en los días que están por detrás, por todo lo que estás haciendo en este momento y por las maravillosas obras que vas a hacer en los días que están por delante. Gracias por haber acompañándonos hasta este punto en la vida donde nos encontramos esta noche. Te damos las gracias por la cruz, por la sangre de Cristo Jesús. Y te agradecemos por la sabiduría que hemos recibido durante los días que están por detrás, para que así podamos tomar decisiones que siempre agradan a tu corazón. Y esta noche, al estar enfrente de ti, te pedimos tu misericordia para las personas que en este momento están pasando por aflicciones, para las personas que tienen el corazón herido, que están pasando por momentos de tristeza. Te pedimos también tu misericordia para nuestros hermanos y hermanas en Venezuela que todavía están enfrentando las consecuencias de ese terrible terremoto que ocurrió 2 semanas atrás. Y te pedimos tu misericordia también para las personas que hoy están enfermos, que están enfrentando las consecuencias de maleza y de enfermedad. Te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas para que puedan recibir sanación divina. Señor Altísimo, que seas el fuente inagotable de consuelo, de paz, de nuevas fuerzas y de ánimo para cada uno que en este momento está en necesidad. Reconocemos esta noche que te necesitamos.
que no podemos sin su ayuda. Y reconocemos esta noche que tú eres el Dios vivo, el más grande, el Dios todopoderoso de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias también por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa, que es solamente y únicamente dedicado a tu gloria y a tu honor. En el nombre santo de Jesús, damos un gran amén. Amén, amén y amén. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes 20 de julio y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que es exactamente las 7:21 de la noche aquí en Utrecht, de donde estamos transmitiendo. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche y conjuntamente vamos a dar la honra y la gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale, oh
Sí, cuántas razones tenemos para dar la gloria y la honra a nuestro Señor. Creo que 10.000 razones no son suficientes. Una bella canción, 10.000 razones, interpretado en este caso por Ivan Kraft. Enviamos esta noche un saludo, un deseo de bendición. Enviamos a Edlin La Cruz, Setin La Cruz, también para Julie La Cruz y Nalda La Cruz. Un saludo y bendición temperado y bendición también enviamos a Verdad Damasco en la ciudad de Saddam. Para ustedes vamos a seleccionar la próxima canción. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Y queremos enviar esta noche también un gran saludo y un gran deseo de bendición, un gran shalom queremos enviar para Urvin y Ruli Albertes y su casa. También para Swinda Martes, para Clarina y Rosalind Birch, para nuestra gente de Aruba, para Rosana Semeler y también para John Richards. Queremos enviar un gran saludo y una gran bendición. Y para nuestra gente de Bonaire, un gran saludo, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Para una persona que amamos mucho, que es Mercedes Omachechi Soleyana. Que Dios te bendiga, Omachechi. También un saludo y una gran bendición enviamos para Eric Soleyana y su casa. Salud y bendición también para la familia Soleyana, una familia que tenemos también en el corazón, que amamos mucho. Muy especialmente salud y bendición para Cedric y también Geralda Soleyana y su familia completa, toda su casa. Son muchos nombres para mencionar ahorita. Salud y bendición también para Ronchi y Magali, para Dairona, para Dairina, Dayan, para Edicentli, Timothy, Danik, para Farrensten, Farenia y Yuri Yanga y su casa. Especialmente para todos ustedes tenemos la próxima canción. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo.
y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo. Y con vientos me rejuveneceré. Y que mi fe y tú me ensanchas. Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanchas. Aleluya, qué tremenda canción. Vientos de gloria. Queremos enviar también, esta noche queremos enviar un saludo, también queremos expresar un deseo de bendición para José Andrés Brechwater, también para Luz Marina Blanco, para Sara Betancourt y su familia, para Patricia Iglesias, para Mimi Carolina, para Tito Plata, también para Luis y Rosaura Ramírez, Hernán y también Sandra Trinidad. Y para nuestros hermanos en Cristo, Gerald y también Shudeska Duvale, que Dios les bendiga en grande durante la nueva semana que está por delante. Y un saludo y deseo de bendición va también para Romana Molina y toda su familia, para Jutman y también Rubel Tafanait, para Eliana Clara y su casa. Hemos recibido un mensaje de Romana Molina que nos dice que las canciones son muy bellas y ella quería una canción bella para ella también, pero vamos a escoger
la próxima canción. Espero que te guste. Si no, avísame. Vamos a seleccionar, en ese caso, una otra bella canción, porque tenemos tantas canciones que son muy bellas, que son muy poderosas para seleccionar esta noche. Especialmente para todos ustedes y muy especialmente para Romana Molina, tenemos la próxima canción con el título Oh Moradora de Sion. Rey de Reyes y Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado Jerusalén. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sí, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Amén. Amén. Grande es su nombre.
nombre. En la próxima canción la vamos a dedicar también con el mismo deseo de gran bendición. La vamos a seleccionar para Ornaldo Ubía, también para Mary, para Mariela Guerra, para Aaron, para Rebeca. La vamos a seleccionar también para Armando Rincón y Jessy Perota. La vamos a dedicar para la familia Natale allá en Caracas. Que Dios les sigue cuidando. Y muy especialmente para tía Mireia. La vamos a seleccionar también con los mismos deseos para Jessica Benaria, para Adorable Salas y su familia en Holanda, pero también en Venezuela. La vamos a dedicar también a Mosita, especialmente para ustedes. Tenemos la próxima canción. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Avívame con tu poder, Señor, con fuego en mi corazón. Creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Eres más grande que cualquier. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me llevará entre sus brazos y caeré. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, abre las puertas del cielo. Me amas como padre, como un hermano, como león feroz, como nadie. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede cambiar,
De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto, no dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto, no dejaré que por mí hablen las piedras, y anunciaré para que el mundo lo sepa. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. Imagina por un momento que cada palabra que sale de tu boca es escuchada directamente por Dios. Ahora piensa, ¿y si algunas de esas palabras que para ti parecen normales, en realidad hieren su corazón? Lo más sorprendente es que millones de cristianos repiten frases todos los días sin darse cuenta de que provocan la ira de aquel que más los ama. Hoy, te voy a revelar cuáles son esas 3 palabras que hacen enojar a Dios. Y lo más impactante es que seguramente tú también las has dicho más de una vez sin saberlo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que a veces no son los grandes pecados los que alejan a las personas de Dios, sino las pequeñas palabras que parecen inofensivas? Palabras que salen sin filtro, frases que repetimos por costumbre, sin imaginar que detrás de ellas hay un veneno que hiere al corazón del Creador. Y lo más sorprendente es que muchos cristianos, incluso personas que oran, que leen la Biblia, que asisten a la iglesia, caen en este error día tras día, porque no saben lo que realmente están diciendo. Dios nos recuerda en su palabra que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Pero, ¿qué significa esto? Significa que lo que decimos puede construir o destruir, puede acercarnos a la bendición o arrastrarnos a la maldición. Y cuando usamos expresiones que contradicen su carácter, que minimizan su poder o que deshonran su nombre, despertamos su enojo. Hoy vamos a hablar de 3 palabras concretas, 3 expresiones que parecen insignificantes, pero que a los ojos de Dios son muy graves. Te adelanto algo, la mayoría de las personas las dice sin pensar, y quizás mientras escuches este video descubras que también tú las has dicho más de una vez sin saberlo. Imagina esta escena. Un hijo pequeño corre hacia su padre, y en lugar de agradecerle por lo que ha hecho por él,
empieza a repetir frases hirientes que escuchó en la calle sin darse cuenta de que están lastimando profundamente al corazón del Padre. Eso es exactamente lo que sucede cuando un cristiano usa estas palabras delante de Dios. Es como clavar una espina en el corazón de aquel que lo dio todo por nosotros. La primera de estas palabras está relacionada con la ingratitud. Porque si hay algo que irrita a Dios es ver a sus hijos quejándose de todo, olvidando sus bendiciones. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo nada? Esa simple frase, no tengo nada, puede parecer normal, pero en realidad es un insulto al Dios que nos sostiene día y noche. Cada respiración que tienes es un regalo. Cada amanecer es una prueba de que su misericordia está viva. Decir, no tengo nada, es como decir, Dios, todo lo que me has dado no vale. ¿Notas el peso que de repente tienen esas palabras? Es más profundo de lo que parece. Y lo más impresionante es que muchos cristianos dicen esto frente a sus hijos, frente a su familia, transmitiendo un mensaje de miseria, cuando en realidad la Biblia afirma que el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo podemos repetir con la boca que no tenemos nada cuando Dios mismo nos asegura que en Él tenemos todo lo necesario? Aquí está el punto clave. Cada vez que decimos esta expresión, mostramos incredulidad. Y la incredulidad no es un juego. La incredulidad fue lo que impidió que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. La incredulidad es lo que apaga los milagros, lo que levanta un muro entre nosotros y las promesas de Dios. Así que cada vez que alguien dice, no tengo nada, no solo está expresando tristeza o frustración, está negando la fidelidad de Dios. Y eso, sin duda, lo enoja. La segunda palabra, aún más peligrosa, es la que refleja desesperanza. Es esa frase que muchos repiten, ya no puedo más. Seguro la has escuchado, ¿verdad? Incluso puede que en algún momento la hayas dicho. Esa frase, aunque parezca una confesión sincera de cansancio, es en realidad un acto de rendición frente al enemigo. Porque cuando dices, ya no puedo más, estás declarando derrota. Y lo peor es que estás ignorando lo que Dios dice en su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Mientras Dios nos asegura que en Él tenemos fuerzas renovadas, muchos cristianos abren su boca para declarar lo contrario. Y aunque Dios es paciente y lleno de misericordia, Él también se duele cuando sus hijos niegan su poder con sus palabras. No se trata de fingir que todo está bien, no se trata de ocultar el dolor. Se trata de reconocer que aunque yo me sienta débil, hay un Dios todopoderoso que me sostiene. Pero cuando decimos ya no puedo más, estamos cerrando la puerta a su fortaleza. Y eso, una vez más, provoca su enojo. Ahora, presta mucha atención, porque la tercera palabra es quizá la más grave de todas. Es la palabra que representa duda en su amor. Y esta frase ha salido de la boca de millones de cristianos en momentos de crisis. Dios me ha olvidado. ¡Qué declaración tan dura! Imagínate lo que siente un padre que ha dado todo por su hijo cuando escucha que ese hijo dice, mi papá no se preocupa por mí. Así suena cuando un cristiano dice que Dios lo ha olvidado. La Biblia es clara. Dios nunca abandona a los suyos. Él lo promete en Isaías. ¿Acaso puede una madre olvidar a su hijo? Pues aunque ella lo olvidara, yo jamás me olvidaré de ti. Decir que Dios nos ha olvidado es llamar mentiroso al Creador. Y eso es algo que Él no toma a la ligera, porque su amor es eterno, porque su fidelidad no falla. Y cuando un cristiano pronuncia esas palabras, en realidad está rechazando la verdad de la palabra. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? 3 palabras simples, 3 frases que se escuchan todos los días. No tengo nada, ya no puedo más, y Dios me ha olvidado. Todas ellas tienen algo en común. Niegan el carácter de Dios, niegan su provisión, niegan su poder, niegan su amor. Y no hay nada que hiera más a un padre que escuchar a sus hijos negar lo que Él es. Ahora, quiero que te detengas un segundo y pienses. ¿Alguna vez has dicho una de estas frases? Quizá en medio de una crisis económica, quizá en una enfermedad, quizá en un momento de soledad. Es normal que como humanos sintamos dolor,
Pero lo peligroso es convertir ese dolor en declaraciones que contradicen lo que Dios dice de nosotros. Aquí está la clave. Tus palabras tienen poder. Cada vez que repites estas frases, estás construyendo un muro que te separa de la bendición. Y lo más impactante es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso este mensaje es tan urgente, porque lo que hoy parece una simple costumbre, mañana puede convertirse en un obstáculo espiritual que te impida avanzar. Y aquí viene una revelación importante. Dios no se enoja porque seas débil, porque llores o porque tengas momentos de dificultad. No, Él se enoja cuando eliges creer en la mentira antes que en su verdad. Cuando tu boca se convierte en un altavoz del enemigo en lugar de ser un eco de su palabra. Por eso es tan crucial identificar estas frases y arrancarlas de raíz. Pero no te preocupes, porque no todo termina aquí. En los próximos momentos vamos a profundizar aún más. Vamos a descubrir qué hacer para arrancar estas palabras de tu vida y reemplazarlas por declaraciones de fe que agradan a Dios y atraen su favor. Y te aseguro que cuando lo entiendas, nunca más volverás a mirar tus palabras de la misma manera. Ahora que ya conoces cuáles son esas 3 palabras que hieran el corazón de Dios, quiero que entiendas algo aún más profundo. No basta con dejar de decirlas, necesitamos aprender a reemplazarlas, porque la lengua no puede permanecer vacía. Si no la llenas de verdad, se llenará de mentira. Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras no son un accidente. Lo que decimos refleja lo que realmente creemos. Si constantemente dices, no tengo nada, es porque en el fondo no has reconocido la provisión de Dios. Si dices, ya no puedo más, es porque en tu interior todavía no has experimentado la fuerza que Él promete. Y si llegas a declarar, Dios me ha olvidado, es porque aún no estás convencido de la profundidad de su amor. Por eso este mensaje no se trata solo de corregir frases, sino de transformar corazones. Cuando un corazón es lleno de fe, la boca lo demuestra. Cuando un corazón está lleno de gratitud, la boca lo expresa. Y cuando un corazón descansa en el amor de Dios, no hay espacio para la duda ni para la desesperanza. Mira lo que sucede con la primera frase, no tengo nada. La mejor manera de arrancarla de tu vida es practicar la gratitud. Haz la prueba. La próxima vez que tu mente intente decir, no tengo nada, respira profundo y comienza a nombrar lo que sí tienes. Tienes vida, tienes salud, tienes alimento, tienes personas que te rodean, tienes a un Dios que jamás te abandona. Aunque el mundo entero te diga que careces de todo, la verdad es que en Cristo tienes más de lo que imaginas. La gratitud cambia la perspectiva y desarma la queja. La segunda frase, ya no puedo más, necesita ser reemplazada por una declaración de fe. En lugar de decirlo, levanta tu voz y repite lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazlo aunque no lo sientas, aunque tus fuerzas estén por el suelo. Porque la fe no se basa en emociones, se basa en la verdad. Y cada vez que declaras esa verdad, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu mente se renueva, tu espíritu se levanta y tus pasos encuentran un nuevo impulso. Y con respecto a la tercera frase, Dios me ha olvidado, lo único que puede arrancarla de raíz es la confianza absoluta en su palabra. Abre tu Biblia y graba en tu corazón Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. ¡Qué imagen tan poderosa! No eres un número perdido en la multitud. Estás grabado en las manos de Dios. ¿Cómo podría olvidarte aquel que tiene hasta los cabellos de tu cabeza contados? Ahora bien, quiero que entiendas algo vital. El enemigo sabe el poder que tienen las palabras. Por eso, desde el inicio de la creación, su estrategia fue sembrar dudas en el corazón del hombre a través de las palabras. En el Edén, Satanás no atacó a Eva con un arma, sino con una frase. ¿Con que Dios os ha dicho? Una simple palabra torcida fue suficiente para cambiar la historia de la humanidad. Y hasta hoy, sigue usando la misma táctica.
plantar frases en nuestra mente para que salgan de nuestra boca y nos alejen de Dios. Por eso debemos estar vigilantes. No podemos repetir todo lo que sentimos, no podemos repetir todo lo que escuchamos. Hay palabras que parecen normales, pero que en el mundo espiritual son armas de destrucción. Cada vez que dices no tengo nada, ya no puedo más, o Dios me ha olvidado, le estás entregando terreno al enemigo. Y eso es algo que como hijos de Dios no podemos permitir. Quiero que te imagines esto. Cada palabra que pronuncias es como una semilla. Siembra quejas y cosecharás amargura. Siembra incredulidad y cosecharás derrota. Siembra dudas y cosecharás miedo. Pero siembra gratitud y cosecharás alegría. Siembra fe y cosecharás victoria. Siembra confianza en el amor de Dios y cosecharás paz. La decisión está en tu boca. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso significa que tarde o temprano, lo que digas será lo que vivirás. Por eso es tan importante romper con estas 3 palabras que hacen enojar a Dios y reemplazarlas por palabras que le honren. Y ahora quiero hablarte a ti, que quizá te sientes atrapado en una situación imposible. Tal vez miras tu cuenta bancaria y piensas, no tengo nada. Tal vez miras tu salud deteriorada y dices, ya no puedo más. O tal vez estás atravesando un silencio prolongado y tu corazón susurra, Dios me ha olvidado. Déjame decirte algo con toda la fuerza de mi voz. Eso es mentira. La verdad es que Dios está contigo en este mismo instante, sosteniéndote incluso cuando no lo ves. Recuerda que los grandes héroes de la fe también enfrentaron momentos donde sus palabras los pusieron a prueba. Elías, después de grandes milagros, cayó en depresión y dijo que quería morir. Moisés, frente a la carga del pueblo, dijo que no podía más. Y sin embargo, Dios los levantó, les renovó las fuerzas y les mostró que su poder es mayor que cualquier debilidad. Lo mismo puede hacer contigo hoy. Así que toma una decisión. Hoy mismo, corta de tu vida esas frases que ofenden a Dios. No las repitas más. Cada vez que la tentación venga a tu boca, recuerda que tus palabras pueden ser un sacrificio de alabanza o un arma de destrucción. Tú eliges. Y para cerrar este mensaje, quiero dejarte un desafío espiritual. Durante los próximos 7 días, vigila cada palabra que salga de tu boca. Cada mañana al despertar declara en voz alta, gracias Señor porque tengo todo en ti. Gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque nunca me olvidarás. Hazlo aunque no lo sientas, aunque tu mente intente decir lo contrario. Y te aseguro que al final de esos 7 días, tu vida empezará a experimentar un cambio sobrenatural. Porque lo que haces con tu boca no es un detalle menor, es el reflejo de tu fe, es el puente que te conecta con las promesas de Dios o la muralla que te separa de ellas. Y recuerda siempre esto, lo que más enoja a Dios no son tus lágrimas ni tu debilidad, sino tu incredulidad expresada en palabras. Así que decide hoy mismo ser alguien que usa su lengua para honrar, agradecer y declarar victoria en el nombre de Jesús. Tú decides si construyes o destruyes. Hoy es el día de sembrar gratitud, fe y confianza en Dios. Que tus palabras sean un reflejo de tu fe y no de tu miedo. Aleluya. Un gran amén por la palabra que nos ha llegado esta noche. Y si has abierto tu corazón para recibir la palabra de esta noche, sabiendo que la palabra nunca sale de Dios y regresa a Él en vano, porque la palabra de Dios siempre cumple con el propósito que Dios dio a la palabra. Y esta noche, si esa palabra ha tocado tu corazón y quieres tener un encuentro con Yeshua, el Rabbi, el Maestro, el Hijo de Dios, te quiero dar la oportunidad para tener ese encuentro. Si acaso una vez ya tuviste este encuentro con Yeshua, pero por circunstancias de la vida has perdido esa conexión con Cristo Jesús, esa noche puedes tener un nuevo encuentro
con Cristo y volver a obtener esa conexión, porque Cristo es el camino, es la vida, es la resurrección, nuestra conexión con Dios. Solo Cristo nos puede dar la posibilidad para reconciliarnos con Dios. Por eso esta noche, si Dios tocó tu corazón por medio de su palabra, te invito para que oremos juntos una pequeña oración de perdón y de salvación. Repite mis palabras o escúchalas con fe. Señor Jesús, esta noche reconozco que te he fallado. Reconozco esta noche, en este momento, que pequé consciente e inconscientemente. Pero tengo el corazón arrepentido, porque ahora comprendo lo que significa el pecado. Ahora comprendo mis actos y cómo mis actos te duelen. Por eso tomo la decisión esta noche de dejar el pecado, dejar mi vida pecaminosa y empezar de nuevo bajo tu autoridad. Por eso esta noche abro mi corazón y te entrego mi vida y te invito para que entres en mi corazón y que vengas a vivir en mi vida, que seas el centro de mi vida. Lávame con tu sangre preciosa, purifícame y transfórmame esta noche en una nueva creación. Gracias, Señor Jesús, por haber aceptadome como un verdadero hijo de Dios. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Y gracias por dejar escribir mi nombre esta noche en el libro de la vida. Y desde ahora, desde este momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos salen abajo en la pantalla. Te invito para tomar contacto con nosotros porque te queremos conocer, queremos hablar contigo. Y naturalmente queremos acompañarte a tu lado por ese nuevo camino que Dios abrió para ti esta noche. Ese camino que conduce a la vida eterna, a perdón de pecado y que conduce también a reconciliación con Dios. Si no has orado conmigo durante la canción que va a seguir, tendrás la oportunidad para abrir tu corazón, para inclinarte y decir: Señor Jesús, te necesito, perdóname. Perdóname mi falta de fe y perdóname mi desobediencia. Esta noche puedes empezar un nuevo capítulo de tu vida.
Señor Altísimo, te agradecemos por cada corazón que has tocado esta noche y por cada vida que ha sido transformado gracias a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Vierne, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian.
mensaje, oración, felicitación, saludos y hope más. Podia carregar com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Hermanos, quiero contarles lo que a mí me sucedió. Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó. Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo, que se me aparece el diablo. Y ay, hermanos, qué susto me dio. Y ay, hermanos, qué susto me dio. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo, ya casi para desmayar, no lo lograba vencer, pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr, y el pobre diablo se echó a correr. Corre, 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 que ya llegó mi Jesús. Hermanos, tengan cuidado, no se dejen engañar, que el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No olviden que se disfraza de angelito el charlatán. Clamen la sangre de Cristo y verán, hermanos, qué susto le dan. Verán, hermanos, qué susto le dan. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo, ya casi para desmayar, no lo lograba vencer, pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr, y el pobre diablo se echó a correr. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no, y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo, ya casi para desmayar, no lo lograba vencer, pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr, y el pobre diablo se echó a correr, y el pobre diablo se echó a correr. ¡Ay! ¿Y dónde está el león rugiente? ¿Dónde está que no lo oigo? Sí, el diablo se puso a correr. Ve la canción de Alex Rodríguez, El Diablo Correlón. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño en el amor de Cristo. La vamos a dedicar a Urvin Stradel en Amsterdam. La vamos a dedicar también a Isaac Paternina, a María Eugenia Paternina y también a Marco y Alejandra van der Linden, deseándoles todo lo bueno para la semana que está por delante.
La vamos a dedicar también a nuestra gente que nos está sintonizando muy frecuentemente desde Suecia. Un saludo y bendición para tía Viola y su familia, para Johnny, para Irene, para Yasmín, para Eliana. También un saludo enviamos para la familia Petronella, para Eugene, para Fabiola Ursulita y su casa, para Elka y Michael Bonifacia. También para la familia Lampo, muy especialmente para tía Celestina. Comprendí que todo está bien estos días, me alegro mucho. Y todo eso es por la gracia de Cristo Jesús. Especialmente para todos ustedes tenemos la próxima canción. Y ahora te canto en bachata. Los caminos de la
caminos de la vida. A veces la vida no es una línea recta, pero a veces va para aquí, va para allá, va de arriba, después para abajo. Esas circunstancias de la vida a veces nos puede poner en una emoción de temor o de desesperación o de lo que sea. Pero cuando tenemos a Cristo, podemos enfrentar cada circunstancia que nos presenta en la vida. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño también y vamos a enviar también un saludo y una palabra de bendición para Amirko Papa Vinclar, también para Princesa Heredera Shareska, para Juni, Marcelo, Fernando, ¿ya? Para Janine, Gabriela, Jimeno, también para Giselle. Vamos a enviar también con los mismos deseos para Paulo y Leila Barbosa y también para Carmen Barbosa, para Charati Senia, para Rosel Stein, Greta Sánchez, deseándoles una linda, muy linda semana que está por delante, colmado con las bendiciones de Dios. La próxima canción es especialmente para cada uno de ustedes. Cansado del camino, sediento de ti, desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he gastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he gastado, vengo a ti. Sumérgete en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgete en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he gastado, vengo a ti. Sumérgete en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgete en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento
Sumérgeme, qué bella canción. Y para toda nuestra gente del Caribe, de las islas caribeñas, de Aruba, de Bonaire, de Curazao, de Cuba, todos tenemos la próxima canción. Escúchala. Fui empezando a conocerte despacito y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito. Me cambiaste hasta la forma de mirarte y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte. No, no, no. Por las cosas que he vivido. Soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Me quedé sin palabras. Oh, no, 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 no. Yeah, yeah. No, 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 no. Comencé a sumergirme en tus palabras y tu amor y tu mirada me rodean todo el tiempo. Y si ves alguna lágrima escondida de tristeza en alegría, tú la cambias al momento. Gracias por las cosas que he vivido. Soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal. Yo puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Hoy me toca decirte la verdad. Lo de Jesús es una realidad. Si tú lo conocieras como yo, encontraría paz tu corazón. Me quedé sin
Sí, qué buena es esa canción. Vale una repetición porque hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Sabes? Un corazón que alaba a Dios cada día no puede ser triste. Una gran verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a repetir esta canción? Vamos por otro. No, vamos por otro que va sobre el mismo tópico, porque vamos con esta victoria que tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Vamos danzando por cada temporada, por cada aflicción que se presenta. No nos podrá vencer, porque vamos con esta victoria que obtenemos por la sangre de Jesús. Vamos por cada temporada de aflicción y lo ponemos bajo la autoridad de Cristo. Por eso, clama al sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu hogar y recibe esa protección divina que hay en la sangre de Cristo. Vamos por la última canción de esta noche. Gracias por haber acompañado desde las 7 de la noche hasta ahorita. Te voy a invitar para mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Estaré de nuevo con ustedes con la programación Empapiamiento. Y el jueves a las 7 de la noche estaré también de nuevo con ustedes con la programación en holandés. Y la próxima semana, el próximo lunes, la misma hora, a las 7 de la noche, estaré de nuevo también con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Que Dios les bendiga en grande y que la misericordia de Cristo le toca a cada uno de ustedes y a todos los suyos durante la semana que está por delante. Gracias por haber acompañadome y hasta la próxima oportunidad. Y voy a poner la última canción mientras voy a decir chao, 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 chao. ¿Cómo dice? Oh, aquí está. Yeah.